Estas palabras son leídas en el nombre de nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 12, verso 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros los seres humanos tenemos a Jesús como que Jesús es simplemente Jesús. Y Jesús no es simplemente Jesús. Jesús es Dios. Bendito el nombre de Jesús. Jesús es Dios con nosotros aquí en la tierra. Aquí tuvo Él. Y Él fue el que dictaminó y habló de esta palabra. Él fue el que habló de esta palabra y habló de la cosa que van a pasar más adelante. Como nos explica aquí, que en el día del juicio los ninivitas se levantarán en contra de la generación perversa, la generación adúltera, que demanda señal para querer creer en Jesús, el creador del cielo y la tierra, el autor y compositor de la vida, nuestro creador, por el cual todas las cosas fueron hechas, y por él todas las cosas subsisten. Bendito el nombre de Jesús. La palabra bien nos lo dice, que la gente de Nínive se levantarán y nos juzgarán, porque ellos a la primera predicación se arrepintieron. Jonás solamente fue y predicó, inmediatamente se arrepintieron. Toda la población de aquel entonces en Nínive se arrepintió de su mal camino, de su mal carácter, de sus malas intenciones, de sus malas actuaciones. Y no se basó simplemente en la población, sino que al rey oír aquella predicación que aquel profeta estaba divulgando, inmediatamente él se pone de rodillas, él se pone de cilicio y da una orden para que todo el mundo se pusiera en cilicio, inclusivemente hasta los animales.
lo pusieron en silicio, de que no gustase nadie de alimento en aquellos días, con el fin de que, por si acaso, Dios quisiera perdonarle, que no era que ellos se arrepintieron, pero ellos sabían que en el estado que estaban, era si Dios quería tener misericordia de ellos, que iban a ser perdonados. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. No es por lo que ellos hicieran en esa época. No era por lo que ellos se detuvieron a hacer en aquel instante para que se detuviera el castigo. Eso no detenía el castigo. Lo que detenía el castigo de aquella humanidad en ese instante era la gran misericordia de nuestro Señor. Pero ellos, sumisos, hicieron el acto de arrepentimiento, de que ellos reconocieron de que estaban mal. Hoy día no estamos en eso. ¿Cuántas veces te han predicado a ti? Un sinnúmero de veces. Se te ha predicado la palabra de diferente manera. No se sabe cuánto medio ha utilizado el Señor para hablarte, para que tú vengas al arrepentimiento. Y vemos que hay un desagrado en la sociedad. Vemos el desagrado en tu corazón. Todos estamos corrompidos. Todos nos hemos ido a hacer el mal. Nadie quiere hacer el bien. Y me refiero tanto al pueblo que profesa y dice andar conforme a los mandamientos de Dios, como al pueblo que no se ha sujetado todavía a obedecer los mandamientos de Dios. Porque no simplemente es el mundo que está caminando de espalda hacia Dios, ese mundo que está allá afuera, sino que el que se dice ser santo también está pisándole los talones a esa gente que están fuera, porque han distorsionado la palabra con sus hechos y sus prácticas. Entonces, esta predicación es para que todos vengamos al arrepentimiento, tanto los que estamos en las iglesias como los que estamos fuera de las iglesias. Porque se llegará en la hora en la cual usted no va a poder devolver el barco. Hay un momento en el cual Dios no le va a permitir a que usted se devuelva. Y va a tener que pasar el proceso. Pero hay de cómo tú te encuentres para pasar ese proceso. Vemos que Jonás se le encomendó una orden. Puede buscar en el libro de Jonás capítulo 1, donde a Jonás se le dictamina una orden para ir a predicarle, para ir a llamar al arrepentimiento al mundo de fuera, que lo representa Nínive. Pero aquel hombre de Dios cree que Dios es simplemente Dios y que se sujeta a un lugar, por lo cual decide
huir de la presencia de Dios y se va hacia Tarsis. Él toma una nave. Y cuando toma aquella nave que está ya mal adentro, Dios comienza a decirle a él que no va hacia donde él tiene pensado ir. Dios se aparece en el mar. ¿De qué manera? De la manera que él nunca imaginó. Llegó airado. La ira de Dios comenzó a revoltear el mar. Y dice la Biblia que aquel hombre estaba tranquilo en el barco, estaba durmiendo, mientras que los que gobernaban aquel barco sabían que la nave estaba en peligro, que ese viaje estaba en peligro y que había un problema entre ellos. Y al final de cuentas se dieron cuenta que fue Jonás. Pero la solución que Jonás le dio a aquellos hombres era tirarlo hacia el mar. Pero aquellos hombres no quisieron. Trataron de devolver el barco para que Jonás tomara sus oficios. Pero dice que el mar se embravecía más y más y más se embraveció el mar. Porque ya no había oportunidad para aquel hombre devolverse. Ya iba de la manera que Dios quería. Era de la manera que Dios quiso que se hiciera. Así se iba a hacer ahora. Ahora no era el modo de Jonás. No es el modo tuyo, no es el modo mío. Es el modo de Jehová. Si tú te encuentras ahí en ese mundo, no espere que te llegue el cáncer. No espere que te llegue la enfermedad de los tumores. No espere que te llegue el cáncer en la sangre. No espere que te llegue la diabetes o la enfermedad vasculares. Porque va a haber un momento en el cual, aunque tú te arrepientas, aunque tú quieras devolverte a entregarle tu vida al Señor, ya no va a haber tiempo. Ya ese mal va a estar en ti. Ya ese mal va a tener que pasar ese proceso. Y dice que el Señor tenía un pez preparado. El mar estaba turbulento, pero el Señor tenía un pez preparado, porque obligó a aquella gente a que Jonás fuera lanzado al agua. Inmediatamente Jonás lo lanzan al agua, las aguas se calman, pero el gran pez se traga a Jonás. 3 días y 3 noches en lo más profundo del mar. Ahí es que Jonás se da cuenta del error que había cometido. Nosotros no tenemos que llegar a ese momento. Nosotros no tenemos que llegar hacia ese lugar. Nosotros podemos llegar porque el mismo Cristo vino a predicarnos, a decirnos las cosas como son, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Entonces nosotros no tenemos que esperar esa oportunidad de llegar por dolor, de llegar con los problemas, y si acaso podamos llegar con los problemas, porque ya no hay tanta oportunidad como esa que le dio a Jonás. Jonás era un profeta de Dios y que conocía a Jehová. Y se le dio una oportunidad a la manera de Dios.
Pero dice Cristo que ya no va a ser así. Que a quienes va a usar es a la gente de Nínive para condenar. Bendito el nombre de Jesús. Si nosotros hiciéramos como la gente de Nínive, si el mundo hiciera como la gente de Nínive, otra cosa pasarían. Otra cosa pasarían. Arrepiéntete, pueblo. Pueblo que está ahí haciendo y deshaciendo. Ten arrepentimiento. Ven a los brazos de nuestro Señor. Que Él te guíe, que Él te lleve por el camino de la vida. Es hora de que nosotros nos arrepintamos todos. Como hicieron los de Nínive. Que no nos prediquen tanto, que con una sola predicación nosotros lleguemos al altar de Jehová. En 40 días Nínive iba a ser destruido. Pero Dios, al ver el cambio y el arrepentimiento de aquella gente, devolvió los juicios que ya había dictaminado para ese pueblo. Así que hoy te está hablando Jonás. Hazle caso para que pueda salvar tu alma, para que pueda salvar tu vida. Ven a una iglesia y profesa a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Dios te bendiga.